Brotes verdes, cambio de tendencia, vientos de cambio, llámalo como quieras, pero parece que algo está pasando con la generación Z y con los millennials también. Es innegable si atiendes a los datos que voy a comentar en este vídeo, y además está pasando en varios países de Occidente a la vez, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, una verdadera revolución en la que muchos jóvenes están volviendo, sí, a la Iglesia Católica. ¿Llegará esta onda de expansión, esta ola a España? Y sobre todo la pregunta que me parece a mí más interesante, si llega, ¿seremos capaces de surfearla o se nos llevará por delante? Quédate hasta el final, que te cuento si la aprovecharemos o si por el contrario perderemos la oportunidad del siglo. Vale, creo que casi todos sabemos o intuimos que el catolicismo en Occidente no está en su mejor momento. En los últimos años, las gráficas de porcentaje de la población que se identifica como católica han evolucionado más o menos algo así. Estos son datos reales, por ejemplo, de Estados Unidos. Esta tendencia hacia abajo es muy parecida en muchos países, repito, de Occidente. Porque si miramos otros como Uganda, Corea del Sur o Filipinas, la cosa es muy diferente. Pero en Occidente las cosas son más o menos como en esta gráfica. Pero claro, estos son datos agregados de toda la población, es decir, son datos netos. Si analizamos la Iglesia como un sistema que tiene entradas y salidas, algo que nos gusta hacer mucho los ingenieros, pues en global hay muchas más salidas que entradas. Y por eso este tanque de agua se está vaciando. Pero ¿qué pasa si nos fijamos solo en las entradas? Aquí es donde la foto es mucho más esperanzadora. ¿Por qué? Pues porque parece que el tubo de entradas se está ensanchando. Un dato muy significativo es el de conversiones de adultos. Ojo, adulto es mayor de 18 años. En Estados Unidos, ya el año pasado, 2024, muchas diócesis reportaron un incremento de conversiones de adultos con respecto al año anterior, 2023. Pero es que si nos fijamos en los reportes de muchas de estas diócesis de Estados Unidos en 2025, la verdad es que los datos son flipantes. Mirad el incremento reportado por todas estas diócesis. Por ejemplo, este 84%, ¿qué significa? Pues significa que si en el año pasado, en 2024, se convirtieron 100 personas, este año se han convertido 184, casi el doble. Y alguno puede pensar, hombre, aquí el número absoluto importa mucho, porque si el año pasado se convirtieron 5 y este año se ha convertido 9, más o menos ese incremento es un 84%. Pero en cambio, pasar de 5 a 9, pues no es muy significativo. Pero es que para nada. El número exacto de conversos reportados en esta diócesis de Los Ángeles en 2025 es de, agárrate, 5.587 personas. Eso es más o menos toda esta gente. Y estamos hablando de que la mayoría de estas personas son gente joven, personas entre 18 y 40 años, es decir, generación Z y generación millennial. Además de todos estos que veis, la mitad aproximadamente, las personitas de amarillo, eran jóvenes que sí habían sido bautizados de pequeño, pero que por diversas causas se habían alejado. Y la otra mitad, las personitas en azul, son jóvenes que ni siquiera se habían bautizado de pequeños. Hay otro dato muy interesante en Estados Unidos también, este lo saqué del Pew Research Center. Por cierto, todos los gráficos y los datos que doy, si no está la fuente en la imagen, lo tenéis en la descripción. El dato es el siguiente, de los cristianos que declaran ir a la iglesia, cuando se les pregunta cuántas veces al mes van a la iglesia, obtenemos estos resultados. Esto significa que desde 2020 vemos un incremento en la seriedad de la fe de estas dos generaciones, la generación Z y los millennials. Y además va ganando por un poquito la generación Z. Esto significa que la generación Z, es decir, los que tienen ahora entre 18 y 26 años aproximadamente, cada vez van más a la iglesia. Incluso un poco más que los millennials, que son los que tienen entre 27 y 38 años aproximadamente. Sorprendente este dato, ¿verdad? Esto era en Estados Unidos, pero vayámonos ahora a Francia, a la France. ¿Qué está pasando en la Iglesia Cristiana de Francia? Antes de comentar los datos de Francia, por favor, si te está gustando este contenido, valora suscribirte y hacerte miembro del canal para acceder a contenido exclusivo. Pues mirad, en Francia, datos de bautismos de adultos desde 2020 a 2025. En este caso, separado ya por generaciones. Fijaos en las dos generaciones más jóvenes, generación Z y millennials. Mirad cómo ha ido incrementándose en los últimos años el número de conversiones. Pero es que si te fijas solo en la generación Z, es que la curva esta es para flipar. Si seguimos esta tendencia, en 10 años toda Francia se ha convertido al catolicismo. Y hablamos de Francia, de la laica Francia, uno de los países de Europa donde el catolicismo más había caído en los últimos años. Y de Francia nos vamos a Inglaterra. Cuando se pregunta a los jóvenes de la generación Z de Inglaterra ¿qué porcentaje de ellos van a la iglesia al menos mensualmente? En 2018 ese porcentaje entre los jóvenes estaba en el 4%. Pero mirad cómo ha ido subiendo en los últimos años. Esto es un agregado de todos los jóvenes cristianos, es decir, de todas las confesiones cristianas. Pero es que si cogemos a todos los cristianos, a todos esos jóvenes, y les preguntamos a qué iglesia cristiana van, fíjate lo que tenemos. Los anglicanos, que normalmente en el último siglo en Inglaterra siempre habían sido más que los católicos, han ido cayendo en porcentaje, mientras que los católicos no paran de subir.
Y como veis en el gráfico, ¿quiénes son estos? Pues otra vez la generación Z y los millennials, que en este gráfico están juntos. Bueno, podría tirarme 10 minutos más analizando gráficas y datos de los jóvenes y la Iglesia, pero creo que con estos tres es más que suficiente para hacernos una idea y describir este fenómeno. De hecho, solo Estados Unidos sería suficiente, porque al menos para España, que es en lo que me centro en este vídeo, Estados Unidos es el país que más nos influye a nivel cultural. ¿No te lo crees? Mira, te doy ejemplos. Fiestas y eventos como Halloween, Black Friday y las Baby Showers. Franquicias de comida como McDonald's, Burger King, KFC y con ello la cultura de la hamburguesa y de la fast food. En el cine, súper evidente, Hollywood. Las grandes franquicias de superhéroes, por ejemplo, como han arrasado en países como España. La cultura woke y la corrección política, que la hemos importado también enterita. Y por supuesto, el idioma. Cada vez utilizamos más términos en inglés americano, y el popular bro es un claro ejemplo de ello. Es como que todo en inglés nos suena mejor. Por ejemplo, subscribe. Mola más, ¿no? Subscribe. Te lo subtitulo por si acaso no entiendes lo que estoy diciendo. Subscribe. Y alguno pensará, sí, bueno, vale, eso a nivel cultural te lo compro, pero a nivel religioso esto no funciona así, ¿no? Pensemos en uno de los fenómenos religiosos más significativos de España en los últimos años. Los retiros de Maús y los retiros de Fetá, que nacieron de los retiros de Maús. ¿Dónde nacieron estos retiros? La respuesta es Miami, Florida. Efectivamente, Estados Unidos. O sea que sí, también nos influyen en lo religioso. Así que viendo toda esta influencia de Estados Unidos, viendo que ya ha afectado a varios países de Europa, como Inglaterra, como Francia, yo me atrevo a decir, me atrevo a afirmar que en España, en los próximos años, va a haber muchos jóvenes entre 18 y 30 y muchos años que se van a acercar a la Iglesia Católica. O sea que sí, la ola de atracción de los jóvenes hacia el catolicismo nos va a llegar a España. Y quizá en 2025 nos está empezando a llegar. Ahora mismo los datos no revelan nada de eso. En España aún no hay datos macro significativos que muestren que esto está pasando, pero yo sí creo que esto va a llegar con fuerza en los próximos 5 o 10 años. Pero la pregunta realmente importante es, ¿estamos preparados para surfear esa ola? Es decir, vale, los jóvenes se van a sentir atraídos hacia el catolicismo, incluso se van a convertir, pero ¿vamos a saber cómo Iglesia enseñar a esos jóvenes a mantenerse fieles, a mantenerse a largo plazo en la fe? Porque la fe es una carrera de fondo. Pues yo me temo que la respuesta es no. Por mucho que me duela, porque me encantaría decir que sí, pero lo cierto es que creo que no. Que en España no tenemos la infraestructura, si lo quieres llamar así, que nos permita recibir con éxito y a largo plazo a todos estos jóvenes. ¿Por qué creo que no? Pues seguramente hay muchas causas, pero si yo lo tengo que reducir a una sola, yo creo que la causa principal es esta. En España, en la Iglesia Católica, no tenemos verdaderas comunidades. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que creo que tenemos muchos grupos, muchas iniciativas, muchas cosas creativas, muchos retiros, mucho primer anuncio, pero no tenemos muchas comunidades reales. Y todo lo anterior, sin comunidades reales, es pan para hoy, pero hambre para mañana. Si alguno quiere entender mejor a qué me refiero, estoy participando muy activamente en un proyecto de podcast llamado Fe y Vida sin filtros. Y en uno de los últimos capítulos hablamos precisamente de este tema y además entrevistamos a un experto en esto de la comunidad y fundador él mismo de una comunidad, José Fonseca, al cual considero un padre espiritual y mentor. Y sí, es el fundador de la comunidad a la que yo pertenezco. No dejes de ver este capítulo si te preocupa que, como iglesia, no seamos capaces de hacer que todos estos jóvenes que van a venir se queden a largo plazo. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final, pásaselo a quien creas que le pueda interesar y nos vemos en el próximo vídeo si Dios quiere. ¡Chao! Un momento. Si estás viendo este vídeo en 2025 y vives en Valencia o cerca de Valencia, que sepas que a partir del 24 de octubre vamos a empezar en nuestra comunidad, en Fe y Vida, una serie de charlas semanales sobre el credo de Nicea. Y esas charlas las vamos a dar un amigo cura y un servidor. Mirad, el cristianismo son muchísimas ideas, conectadas, entrelazadas, y a veces es difícil saber cuáles son esenciales y cuáles no. Una división clara es que lo esencial del cristianismo es lo que está formulado en el credo de Nicea, un credo que formularon los cristianos del año 325 y que lo hicieron tan bien que 1700 años después, los cristianos del año 2025, seguimos usando y seguimos proclamando en la misa. Así que si quieres aprender y entender bien lo que es esencial de nuestra fe y vives en Valencia o cerca, te dejo el link en la descripción para que te puedas inscribir, es totalmente gratuito y además podrás conocer un montón de gente súper maja con inquietudes similares a las tuyas. Nos vemos a partir del 24 de octubre. Chao de verdad. Vale, creo que casi todos sabemos o intuimos que el catolicismo en Occidente